Bienvenidos hermanos y amigos al canal del evangelista Benedicto Calderón. Vamos a continuar, hermanos y amigos, a lo que es las bienaventuranzas, como ya lo hemos visto en la primera parte de lo que es los evangelios en Mateo capítulo 5. Hemos visto el verso 1, el verso 2, el verso 3, y ahora vamos a hacer énfasis lo que es en el verso 4, lo que dice la palabra de Dios. Allí hay una palabra muy interesante, muy edificadora para aquellos que entendemos la palabra, qué significa llorar. En el primer sermón que se predicó en aquellos tiempos hasta este momento, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, nos llevó a pensar y a reflexionar que el mensaje era de vida interior y espiritual, no tanto solo algo material, anterior o corporal. Si bien en la manifestación, hermanos, de la vida eterna será exterior, interior, corporal, espiritual. La segunda, como la primera bienaventuranza, es desde luego para los ciudadanos del reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice el texto y el verso. En esta, nuestro Señor Jesucristo va a indicar que Él lloró, ha sido puesto a sus discípulos en sus corazones para que lamenten el descontento de su propia naturaleza, de sí mismo, de sus flaquezas, sus debilidades y todas aquellas miserias que brotan del corazón engañoso, aunque regenerado. Nuevamente, como en la primera bienaventuranza que vimos, se ha de considerar el pasaje en tres tópicos esenciales. En primer lugar, se analizarán los motivos del llanto y su sentido bienaventurado. El segundo aspecto tocará el carácter del llorar espiritual, según el Sermón del Monte. Y por último, se estaremos explicando las consecuencias del llorar de los santos. ¿Quiénes de ustedes por alguna ocasión han llorado alguna vez? Quizás muchos, ¿verdad? Pero por motivos de los cuales han llorado a la mejor en su existencia. Creo que la respuesta es disimil, pues la gente llora por muchas razones. Pueden llorar por enfermedades, fracasos financieros, empleos, dolor, luto, muerte, pobreza, temor, conflicto, y tal vez por alguna pérdida de algún familiar, que en este punto nadie nos queremos ver involucrados. Pero así es, hermanos y amigos, es la triste realidad, y hay que vivir la realidad de nuestros días, porque es un camino donde tarde o temprano vamos a cruzar, aunque no queramos. Vamos a cruzar ese trance agudo. La Biblia registra lloros genuinos, es decir, por motivos loables, aunque también se lee de lloros o lamentos caprichosos y de hechos pecaminosos. Basta con repasar algunos pasajes en la escritura donde vemos el motivo, las razones y cuál es la consecuencia que trae esa palabra, llorar. No a todos nos gusta pensar en ese punto,
el llorar. ¿Por qué llorar? ¿Para qué llorar? A veces, hermanos, amigos, podemos estar felices, contentos, pero de repente amena la tristeza, amena el lloro. Eh, en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 4, que dice allí el predicador de predicadores, que para todo hay tiempo, hasta para llorar. Imagínense, hermano, si Jesucristo mismo, dice la palabra de Dios, que encontramos en Juan capítulo 11, en el verso 35, donde Jesús lloró. En efecto, solo se ha citado algunos pasajes de las Escrituras en cuanto al llanto como expresión de amor en diversas situaciones. Es sano y de buen espíritu no censurar todas las veces esta manifestación del ser humano, pues no hay duda que los pasajes anteriores nos dan la evidencia, el lamento o el llanto como un signo de amor hacia el prójimo. Ahora bien, ello no quiere decir que el duelo o el llanto sea señal fingida de amor y compasión por los demás. Pero déjenme decirles algo también, que en el mundo en que vivimos muchos han fingido el llorar, pero ese lloro que es fingido no lo encontramos en ningún lugar, dado que cuando lloramos por algún hermano, alguna hermana o algún familiar que está cruzando por ciertas dificultades en su vida, ese no es un llanto fingido. Dios en su gracia común bendice ciertas obras entre los hombres. Por otro lado, se citarán pasajes que dan a conocer el corazón endurecido del ser humano. Y así es que, como podemos ver en Números, en el capítulo 11, del verso 4 al 10, note lo que dice ahí la palabra de Dios, y luego vamos a saltar al 18, al 19 y el 20. Dice así: y la gente extranjera que comenzó con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Pero al pueblo dirá: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne, y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que os salga por las narices. Jehová que está en medio de nosotros, y oráis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá a Egipto? El 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma.
para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces, y no me amás, pues no me declaráis el enigma que pusisteis a los hijos de mi pueblo. Y él respondiendo: he aquí, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se los declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Hermanos, en los pasajes anteriores se observa que los motivos de llanto fueron pecaminosos. Tanto es así que confundieron al Dios de gloria, desconociendo su providencia y su poder para sustentar al pueblo que él se proponía salvar. Cuando la iglesia se sumerge en las cosas terrenales de este mundo y en sus propios gustos, termina deshonrando a Cristo y juez y cabeza de esta. El pasaje de Jueces en cuanto a la mujer sagaz de Sansón refleja la más grande artimaña del corazón humano. ¿Cómo es el engaño y la traición? Esta escena es maligna y manipuladora, puesto que usa un tono sensiblero de amor para lograr resultados perversos. Cabe preguntarse, hermanos y amigos, acerca del famoso cristianismo sensual, donde se incita a buscar experiencia espiritual, no pretexto de cultivar vida en el espíritu. En lloro, aquí es ruin, diabólico y lleno de maldad. Porque como vemos el pasaje que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Vemos lo que dice, hermanos, el pasaje de la palabra de Dios: bienaventurado. Aquí vemos supremamente bendecido, bien librado, dichoso, glorioso, feliz, contento. Hasta ahora se ha señalado algunos motivos de llanto registrados en las Escrituras, pero es expresión bienaventurado. En el pasaje es muy importante que se considere el pasaje como tal. En primera instancia se dirá que la expresión bienaventurado, en el contexto de lamento, dolor o llanto, es supremamente significativa, puesto que la realidad de este mundo va por otro lado, es decir, ser felices pero sin lamentar, sin sufrir, sin tener que pagar un precio, y menos sin honrar a Dios. Mientras que el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo es totalmente lo contrario de lo que el hombre sin Dios y sin esperanza anhela. El Señor Jesucristo profirió
su bendición anticipada a todos aquellos que lloran. Ahora bien, ¿quiénes son los que lloran? ¿Por qué lloran? ¿Qué tipo de lloro es? ¿Para qué responder a esta pregunta? Se ha de continuar con la interpretación del texto en cuestión, de analizar más profundamente lo que dice la palabra llorar. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sin duda alguna, los que lloran son los que están en el reino de los cielos, aquellos que Cristo ha llamado bienaventurados, los que reconocen sus pecados, sus flaquezas, su bancarrota espiritual, que por sí mismo no pueden renovarse para servir y amar a Dios, que no pueden salvarse a sí mismos, que se lamentan por sus pecados, que cuando se hacen un acto examen a la luz de la ley moral de Dios, no tienen otra cosa, no tienen otra cosa que decidir, sino: pobre de mí, que aún mi corazón le gusta pecar. Sin embargo, estos que se duelen por razones de sus ofensas a Dios y a su prójimo recibirán consolación, siendo santificados progresivamente por el Santo Espíritu, hasta terminar la obra que Dios mismo ha empezado, preservado y guardado por y para la eternidad. Lo anterior tiene su asidero en los méritos de la obra de Cristo en la cruz, y no en las buenas obras del creyente, aunque éste es responsable de asirse de los medios de gracia que Dios ha dejado para su crecimiento y para el Señor. El verdadero discípulo de Cristo se lamenta por sus pecados y los de los otros, ya sea de los hermanos, ya sea de sus vecinos, de sus familiares y seres queridos. Algunos pasajes para considerar el verdadero lloro del Sermón del Monte. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 51, en el verso 4: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí un lamento profundo de uno de los siervos de Dios. De manera intensa David reconoce que había pecado contra Dios, cuyo hecho era abominable, reprochable ante un Padre de misericordia, justo y puro en todas las manifestaciones. A esto se le ha denominado lloro espiritual, que se duele cuando transgrede la ley de Dios, cuando habla de bienaventurados los que lloran. No se está refiriendo a un sentimiento sensiblero, si al intenso lamento por los pecados, el hecho de haber ofendido al Dios cuya naturaleza es limpia y pura. Así lo dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran. De esto
debemos de nosotros tomar ejemplo. La palabra de Dios la encontramos, lo que dice que es difícil entender, porque el hombre no nació con esa sensibilidad de poder entender lo que Jesucristo. Pero déjenme decirles algo, que con un poco de estudio podemos entender lo que Jesucristo nos está declarando en esa palabra, en este pasaje. Y dice Judas en 14:15, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, dejar cautivos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Seguramente usted, como hijo adoptado de Dios, conociendo la naturaleza santa del Padre, no podrá estar contento o feliz frente al salvajismo inmoral y contumaz que manifiestan los impíos. No hace mucho, un número importante de homosexuales, y para no seguir nombrando personas corrompidas moralmente en cuanto al sexo, han salido a las calles para invocar sus derechos y a su vez estimular a los legisladores que promulguen leyes que favorezcan su naturaleza perversa, aunque en boca de ellos se trata simplemente de orientaciones sexuales o predisposiciones genéticas, las cuales deben ser aceptadas y reconocidas por la sociedad y la familia. Lo anterior es una afrenta meridiana ante Dios, un desvarío que va a conducir a la familia a la más crasa decadencia moral de todos los tiempos. No hay que olvidar que el Señor controla y gobierna, por tanto, aun cuando muchos estén promoviendo estos desmanes pecaminosos, la ira de Dios pronto será derramada sobre ellos. Quiera el Señor llamar al arrepentimiento a esta nación con lo anterior y volviendo al verdadero llanto espiritual. Hermanos, ¿no se lamenta usted o se duele frente a esto que ve en las familias de hoy en día? El discípulo del reino de Cristo no puede tolerar ni aceptar estos tipos de pecado, y menos comulgar con ellos en el censo del pueblo de Dios. Claro, si esto se manifiesta en la iglesia, se puede remediar con la ayuda del Señor, obrando a través de su palabra y su Santo Espíritu. Se cree que el Señor tiene poder para hacer que un impío nazca para nueva vida en Cristo. Repito, nos debemos a llorar nosotros por los que están pasando en las familias de hoy en día. Dice la palabra de Dios en Salmos 119 al 136, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Aquí el salmista llega a las lágrimas por el pecado de otros. Si bien debemos cuidarnos de otros mismos y de nuestra doctrina, no obstante el lloro espiritual, según el Sermón del Monte, tiene que ver con esto: sufrir en carne propia
lo que otros padecen por su propia naturaleza. Es decir, cuando estemos frente a acciones pecaminosas de los demás, no nos complazcamos en atribuirlos a su maldad, a su rebeldía, a su falta de amor a Dios o a su mala teología. No, y otra vez, no. Aunque algunas de las anteriores se manifiesten, el que llora por sus pecados y los de los otros, emprende camino de restauración en el Señor. Presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como alternativa de arrepentimiento, desde luego, esperando que Dios ejecute su voluntad. He aquí el llamado de Dios. Noten lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, en el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Santiago capítulo 5, en el verso 19, en el verso 20 dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de su muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí vemos el pasaje de Gálatas. Prueba el amor, la benignidad, la paciencia, el gozo, la paz, la bondad, la verdadera fe del cristiano, la mansedumbre y la templanza del salvo por Dios. Pues si un creyente ve que otro ha caído, debe de manifestarle el fruto del Espíritu que está en él, ayudándole, no ayudándole para que se aleje, sino que ayudándole para que vuelva. Si miramos un hermano que está sufriendo dificultades espirituales, ¿por qué no sentirnos con él? Dice la palabra de Dios: amaos unos a otros como yo les he amado. No porque miramos un hermano que está triste, una hermana que está triste, en vez de ayudarles, en vez de ponerlos en su lugar, lo que hacemos es darle un empujoncito para que se aleje de la congregación. Eso no es llorar espiritualmente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es las cosas a lo contrario. Insisto, los bienaventurados, dice, hay que ayudarles. En otra manera de actuar, los que son bienaventurados cuando lloran. Por su parte, el pasaje de Santiago nos hace pensar acerca de la fe verdadera de aquellos que permanecen en ella. Sin embargo, nos hace un llamado para que acompañemos y llamemos al arrepentimiento a todos aquellos que están militando en el seno del pueblo de Dios. Insisto, los bienaventurados, porque lloran, actúan en favor del reino de los cielos y lo hacen llamando al arrepentimiento. No pueden tener contentamiento cristiano si no denuncian el pecado y buscan vías de restauración. ¿En dónde? En Cristo Jesús solamente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya se ha considerado la primera parte, la segunda parte y por último la tercera parte. Recibirán consolación. Para terminar, alguien podría decir: es difícil pensar que los que lloran son felices o llegarán a ser felices. Pues sí, Cristo dijo eso: felices son los afligidos. La Biblia dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse por la tristeza del mundo, produce muerte. Segunda de Corintios 7:10. Para los impíos,
La tristeza o el llanto es muerte, fracaso, infructuación, mientras que para los hijos de Dios la naturaleza es motivo de arrepentimiento. Y en última, quien goza de paz con el Señor vive con el consuelo eterno. Otra palabra de Dios, lo que encontramos: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126 al 5. Y dice también Eclesiastés capítulo 7 en el verso 3: mejor es el pesar de la risa, porque con la tristeza del rostro se amendará el corazón. Y noten lo que dice Hechos capítulo 12 en el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Otro pasaje interesante en 2 de Corintios capítulo 12 del 8 al 9 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Digamos de alguna manera, hermanos y amigos, la consolación tiene varios matices en la vida. Muchas veces podemos disfrutar de un refrigerio espiritual. Otras, estar fijamente mal, aunque consolado por Dios. En fin, ser consolado no es sinónimo de ausencia del problema. Es sustento y perseverancia del Señor en todo tiempo y a cada momento y a cada instante. Eso es. A modo de conclusión de este punto, me permito citar la primera pregunta y respuesta del lo que es bienaventurados los que lloran. Y dice, como podemos analizar nosotros: felices son aquellos que se afligen por sus propios pecados y por de los otros. Felices o bienaventurados son aquellos que no están contentos de sí mismo. Y como podemos analizar, vemos el título que se le da a lo que es el llorar. El título de dolor y llanto por lo verdadero. El mensaje dado por Jesús en el monte de las bienaventuranzas es reconocido como el discurso más formidable e influyente jamás predicado. Hay quienes lo ven como el camino de salvación para la sociedad humana. Con este mensaje Jesús nunca quiso decir que el caminar bien en esta tierra garantiza la salvación, ya que la salvación solo se obtiene por la gracia de Dios. Lo que sí dejó claro Jesús es que quienes reciben su señorío caminarán de acuerdo a su enseñanza. Las bienaventuranzas y todas las enseñanzas de Jesús están dirigidas a quienes hemos oído el llanto de Jesús y le seguimos. No es para los que no tienen a Cristo en su corazón. En otras palabras, usted no puede esperar que quienes no conocen a Jesús como Señor y Salvador den el fruto que solo usted puede dar.
porque así lo dice la palabra de Dios. Y una vez más, cuando Jesucristo habla estas palabras, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El camino para un corazón gozoso es el de lágrimas. Solo a Jesús le pudo ocurrir que caminar con Él es un camino de lágrimas. Al menos así lo dijo. Y es muy difícil de comprender, de entender. El estilo de vida del mundo es totalmente todo lo contrario a esta declaración que Jesucristo hizo en este pasaje. El ser humano busca huir de todo lo que produce tristeza y lágrimas. La verdad de esta bienaventuranza no se refiere a las lágrimas por las virtudes de la vida. No es llorar porque me dejó el novio, la novia, el esposo o la esposa, porque perdió mi equipo favorito. Es por situaciones con gran significado emocional y espiritual en la vida del creyente y de su relación que tenga con nuestro Señor Dios el Todopoderoso. Son llantos debido al dolor del mundo a causa del pecado contra Jesús. Es el llanto que el mismo Jesús sintió cuando vio a las multitudes perdidas porque estaba como sin pastor. Dice: uy, qué duro, cuánta indiferencia a la pérdida de las almas se ha posicionado en la iglesia de Cristo. Para muchos ya el que la gente se pierda sin Cristo es algo que no genera ni preocupación ni importancia alguna. Muchos se duelen de la muerte de famosos, como cuáles, como Michael Jackson, Elvis Presley, Whitney Houston, porque se perdió un talento. Jesús llora porque si no se arrepienten antes de morir, estarán condenados por la eternidad. ¿Quién no siente dolor y pesar por su pecado? Hace mucho que dejó de tener comunión con Dios. Es un llorar al ver la espantosa condición del mundo. La meta de esta congregación, en este lugar donde este servidor está sirviendo, el énfasis que tenemos aquí: una iglesia que crece bajo la voluntad de nuestro Dios, una iglesia que tiene la característica de pregonar la palabra de Dios por donde quiera que Él nos mande, una iglesia que el único objetivo es, como dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta congregación, ese es el énfasis que tenemos, de llegar a aquellas personas, trabajando con toda la comunidad de este lugar, y debe ser ganar a todos los que podamos para Cristo, y garantizarles que un día Jesucristo va a volver a levantar a su pueblo. Un cuidado que tenemos es hacer discípulos que los hagan caminar bajo los principios del reino de los cielos. Para algunos ya alabar a Dios y vivir para Él no son prioridad número uno en su vida.
Por eso, la lucha entre Dios y el mundo pecaminoso cada vez es más fuerte. Para algunos su prioridad es ver cómo alcanzar mayores riquezas, aunque se le vendan el alma al diablo. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo su Hijo amado también? Dice en Mateo capítulo 6 en el verso 24, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará al uno y amará al otro. Escuche esto. El dinero, claro que es importante. No lo más importante en nuestra vida. Todos queremos prosperar y vivir de lo mejor que podamos. Todos queremos vivir una vida cómoda. Todos queremos estar en un lugar estable. Pero déjenme decirles algo, que lo único estable que hay en esta vida es la muerte. Pero ¿qué tipo de muerte será? Porque hay una muerte que va a ser totalmente difícil de entenderla mientras no nos preparemos para estar con nuestro Dios en aquel día final. Aquellos que mueran en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para aquellos que mueran fuera de las manos de Jesucristo, va a ser una pérdida total y rotunda en la eternidad del infierno. Como el rico y Lázaro, que hasta estos días él clama su libertad de la eternidad, pero es imposible. Una bienaventuranza dirigida al divino. Y todos anhelamos darle a nuestros hijos la mejor calidad de vida. Pero no se puede perder de vista que Cristo debe ser la prioridad número uno. Seguirle y alabarle. Y hay que negarnos de muchas cosas para que no se pierdan las familias en este lugar o en muchos lugares del mundo. No está mal sentir dolor por los pecados de la sociedad. Es parte de lo esperado en un hijo de Dios. Pero lo fuerte de esta bienaventuranza, amados hermanos y amigos, se centra en llorar, que es diferente al llanto, en el propio pecado de unos mismos. William Barclay, un teólogo reconocido basado en esta bienaventuranza, escribió estas palabras en una interpretación basada en el texto original, que decía: bendita la persona que está desesperadamente dolorida por su propio pecado e indignada. Y agrega estas otras palabras: no debemos olvidar el primer mensaje de Jesús: arrepentidos, que significa tener pesar por nuestros pecados. La relación de David cuando pecó deliberadamente contra Dios la encontramos en Salmo 51, en el capítulo 3 y 4, que dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo más delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en justo. Lo que realmente cambia a una persona es el encontrarse cara a cara con algo que le abre los ojos a lo que es y puede hacer el pecado.
tomado del comentario del Nuevo Testamento, la promesa: los que lloran, ellos recibirán consolación. Es una frase enfática, el verbo es futuro, indicativo, voz pasiva de parakeilo. Esta es palabra griega que significa parakeilo, es decir, Dios consolará a los que lloran. Repito, parakeilo. La palabra dice, es decir, Dios consolará a los que lloran. No con el consuelo que el mundo ofrece, sino con el gozo extraterrenal. Es el consuelo de Dios si hace que a veces no sabes qué sucede, pero que te sientes fortalecido. Quiero terminar con esto. Por último, quien tiene fe encuentra en esta bienaventuranza la fortaleza integral de parte de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque el pecado que golpea al mundo, por el dolor de los que se pierden. Bienaventurados los que lloran por sus pecados, los que no minimizan el fallarle a Dios. Y también bienaventurados los que lloran por haberlo vivido, tragedias, los que están pasando por montones de dificultades en sus vidas. Todos en Cristo recibiremos consolación. Los que lloran serán consolados por el Dios de toda consolación. Jesucristo dijo en 2 de Corintios 1 y 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de Dios de toda consolación. Isaías 61, 2, proclamad el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Quién necesita el consuelo de Dios? No espere a venir a recibirlo. Así es que, mis estimados hermanos, hemos dado por concluido lo que es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran serán consolados. Seamos fieles, hermanos y amigos, a Dios. No seamos egoístas, no seamos como Judas. Así es que, gracias a cada uno de ustedes por su amable atención, tanto hermanos como amigos. Se despide el evangelista Benedicto Calderón, predicador y ministro de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Conway, del estado de Arkansas. Un saludo muy especial a todos aquellos que se han dado el tiempo de poder mirar este video, donde solo estamos haciendo énfasis para alcanzar a las almas perdidas de este mundo. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre.